Listo, jóvenes, vamos a continuar. Entonces, bueno, ya el compañero Jeremías Holguín estaba participando y decía que la renovación generacional es importante para garantizar que la especie humana sobreviva, porque si no nacieran más bebés, la población entraría en un proceso de extinción y se extinguiría la raza humana del planeta Tierra. Pero bueno, como hemos visto los datos, actualmente pues eso sería imposible, porque más bien el crecimiento poblacional va cada vez en aumento. Pregunta para Emily Méndez. Emily Méndez, ¿está o no está? Emily Méndez, a la una. Dígame, profe. A ver, Emily Méndez, para usted la pregunta. Según lo que estábamos viendo en el video, ¿cuál sería el país más poblado del mundo? Profe, ¿lo puedo decir yo? Méndez a la una, Este, Méndez a las dos, Méndez a las... África, China. África será un país. ¿Ve? No, profe, China. Yo no sabía que África era un país. China, profe. África no es un país. Eh, Listo. Actualmente, sí, el país más poblado del mundo es China, pero según lo que observábamos en el video, hay un pronóstico que en el futuro China ya no va a ser el país más poblado del mundo, porque hay otro país cuya población está creciendo tanto que muy pronto va a superar a China en población. A ver, voy a preguntar a otro estudiante. Méndez, con las justas, por esta vez le voy a hacer valer, porque se demoró demasiado. Hasta eso usted ya consulta en internet y todo eso. Y no, pues yo lo que quiero es que estén atentos, ¿no? Que el rato que le pregunte ahí consulte recién, ¿no? A ver, Fernando Bajaña, ¿cómo se llama ese país que en el futuro lo va a reemplazar a China y va a ser el país más poblado del mundo? Fernando Bajaña. Profesor, si mal no recuerdo, era India. Bien, muy bien, Bajaña. Efectivamente, según el informe del video, el país que va a reemplazar a China en crecimiento poblacional será la India. Actualmente la India prácticamente es el segundo país más poblado del mundo, pero su tasa de crecimiento de natalidad es tan pero tan grande que pronto va a reemplazarlo a China. Y eso es muy complicado, eso para China, para India sobre todo. ¿Por qué razón será complicado que un país tenga demasiados habitantes? A ver, pregunta para Sasha Carlo. Sasha Carlo, ¿está presente o no? Sasha Carlo, casi no se le escucha nada. ¿Por qué es complicado que un país tenga demasiados habitantes? ¿Qué problemas trae eso? Sasha Carlo a la una, Carlo a las dos, Carlo a las tres. Ya no respondió. Luisa Carreño, de criterio personal. A ver, aquí yo quería explicar este tema y allá les voy a explicar. A ver, Luisa Carreño, pregunta de criterio personal. ¿Por qué es un problema que un país tenga demasiados habitantes? ¿O no será un problema? ¿No será un problema que hayan demasiados habitantes? ¿No hay ningún problema con eso? Carreño a la una, Carreño a las dos y Carreños a las 13. Fue Carreño. La misma pregunta para Victoria Coveña. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Ah, no estuvieron atentos. Ajá, No, sí, profe, sino que le escuché de cortado. ajá. Desde que se inventaron las excusas, decía mi abuelito, nadie es culpable. A ver, Profesor, repito la pregunta. ¿Por qué
¿es un problema que en un país existan demasiados habitantes? ¿O no es un problema? Pregunta de opinión personal. Porque afecta más que toda la economía de un país y peor si este país está en crisis. Ya, ¿cómo afecta la economía? ¿No se supone que si hay más gente, va a trabajar más gente y el país va a ser más rico? ¿O no? No, profe, porque mira, imagínate que una familia tenga más Ajá. hijos. Es más el gasto de dinero entre el estudio de ellos y a veces muchos niños se quedan sin estudiar por eso. Bien, muy bien. Ajá. Mientras más hijos tenga una familia, se hace más difícil darles estudio y cuando ya sean profesionales, mientras más gente haya en un país, menos puestos de trabajo libres van a haber, porque hay tanta gente que ya los puestos de trabajo estarán ocupados por esa familia. Escuchen con atención, quiero explicarles esto porque es un fenómeno que se da mucho en Japón. Escuchen esta parte del video. Japón es también uno de los más grandes consumidores de muñecas y muñecos sexuales. En la próspera Corea del Sur, amigos, A ver, el aquí, 70% de los desde aquí. es tal que, según una encuesta, el sol, porque más nace es el sol naciente. Ya, vinieron desde al ahí. mundo. En Japón, el Japón. país del sol naciente, parece que lo que más nace es el sol, porque la reducción de la natalidad es tal que, según una encuesta, el 70% de los alumnos de primaria no tienen amigos con quienes jugar en sus barrios. Japón es también uno de los más grandes consumidores de muñecas y muñecos sexuales. En la próspera Corea del Sur, con quienes Ya. jugar en sus... Vamos aquí, vamos con Japón primero. El video nos presenta dos datos alarmantes de lo que sucede en Japón. ¿Sí? Dice que el 70% de los niños de la escuela no tienen niños, amigos con quienes jugar en su barrio donde ellos viven. ¿Cómo le afectará a un niño el hecho de no tener amigos con quien jugar? El hecho de vivir en un barrio y en ese barrio prácticamente no ver niños. No hay niños con quien jugar, con quien salir al parque, con quien jugar un partido de fútbol, qué sé yo. No hay eso. Pregunta para John Cruz. A ver, John Cruz, ¿está presente o no? Otra vez me apagó la cámara John Cruz. Tercera vez. Y Axel Onofre, ni aunque me ponga de rodillas, no enciende la cámara Axel Onofre. Ni Anaís Freire. Siguen ahí con la cámara apagada. Axel Onofre, encienda su cámara. Por quinta vez. A ver, John Cruz, responda a la pregunta. ¿Cómo le afecta a un niño el hecho de que no tenga más niños en su barrio para jugar? ¿O será bueno? El niño se sentirá más bien contento, feliz que no haya más niños. ¿Qué dice John Cruz? Primeramente se sentiría solo porque no habrá con quién jugar. Correcto. Es decir, bien, John Cruz. Es decir, jóvenes, les va a afectar en su estado emocional y por ahí va a llegar una enfermedad terrible que se llama depresión. Y por eso, jóvenes, Japón es uno de los países con más suicidios en el mundo, porque hay mucha soledad de los niños y de los adolescentes. En Japón hay un fenómeno entre los jóvenes que se llaman hikikomori. ¿Quiénes son los jóvenes hikikomori? Son jóvenes que han decidido nunca salir de sus casas, ni al centro, ni al mercado, ni al shopping, ni al cine, ni a nada. Permanecen encerrados y deprimidos durante toda su vida. Y se han dado fenómenos muy tristes, muy dramáticos, como el hecho de en una familia, esta familia japonesa tenía un solo hijo y el hijo no tenía amigos cuando era niño, cuando era joven tampoco, y sus papás salían a trabajar todo el tiempo, llegaban tardísimo y el chico tenía que quedarse solo en casa. Iba a la escuela y regresaba y en la escuela no es que lograba hacer mayores amigos tampoco. Y en su barrio no tenía amigos ni nada como para salir en la tarde, ni nada por el estilo. Bueno, este muchacho se deprimió y comenzó a querer pasar encerrado en la casa sin salir a ninguna parte. Un día el papá se enfermó y la mamá tuvo que hacerse cargo de cuidarlo al papá
y cuidarlo al muchacho, y era un adolescente que nunca quería salir de ahí. Y este jovencito adolescente cada vez era peor. ¿Y saben en qué terminó esa historia, jóvenes? En que finalmente, muy triste, el joven adolescente terminó matando al papá, a la mamá, y finalmente se suicidó él mismo. Miren los problemas poblacionales, jóvenes. ¿A qué punto de gravedad pueden llegar los problemas de población? Pero aparte de eso, ustedes escucharon que en Japón se está dando un fenómeno muy raro. Y decía ahí que Japón es el principal país del mundo consumidor de muñecos o muñecas sexuales. Ustedes probablemente en redes sociales han escuchado hablar de esto, tal vez, de pronto, o en YouTube alguna vez por ahí se les cruzó alguna noticia o algo. ¿Alguien ha escuchado hablar de este fenómeno, de esto que sucede en Japón? Bueno, sucede en muchos países, pero en Japón es mucho más frecuente esta situación. ¿Alguien ha escuchado? A ver, participación en clase, ¿nadie? Sí, yo me acuerdo Sí, una vez. profe, yo he escuchado. Ya, a ver, le doy la palabra a Said y luego a Naomi. ¿Qué ha escuchado usted, Said? Bueno, porque he escuchado que porque los japoneses la mayoría mueren son vírgenes, por eso utilizan eso para, digamos, para darse placer a ellos mismos. Ajá, exacto, ya, muy bien. ¿Y usted, Naomi, qué ha escuchado? Eh, Eso, o sea, que se utilizan bastante de esos juguetes y también incluso hay como que empresas así que alquilan novios Ajá, pero para poder salir a citas y cosas así. ya, claro, exacto. Sí, sí, todos estos fenómenos son fenómenos poblacionales, como ustedes lo acaban de decir. Mire, entonces, esto se da por cuestiones de la población, porque como ustedes vieron en el video, cada vez en Japón nacen menos niños. Y además hay que decir que el territorio que tiene Japón es un territorio limitado. Japón no es que es un país gigante con mucha tierra, no, no. Es una isla, Japón es una isla. Y es muy limitado, muy pequeño y tiene más de 100 millones de habitantes. Es por eso que en esos países donde hay demasiada población se regula, se controla la natalidad. Pero ese mismo fenómeno hace que surjan otros fenómenos muy extraños como el uso de los muñecos sexuales. ¿Por qué razón? Porque no tienen prácticamente, es como que llegan a perder en algunos casos el sentido o la necesidad de pronto de formar una familia, de formar un hogar o de tener una pareja, un novio, una novia, y solamente compran esta especie de muñecos o muñecas sexuales que solamente es de pronto como para aparentar o creerse de alguna manera que alguien les acompaña, que alguien está ahí para darles una especie de placer. Pero fíjense cómo eso deforma, ¿no? Deforma la mente humana, el amor humano y la sexualidad humana también. Porque la sexualidad humana es algo bueno, es algo positivo y es algo para compartirlo en familia, en el hogar, con el esposo, con la esposa. No es que es algo malo la sexualidad, solo que tiene que ser ejercida con responsabilidad. Con responsabilidad, tiene que ejercerse la sexualidad humana, ¿sí? Muy bien, entonces hay países, miren, como Japón, como Corea del Sur, hay especialistas que dicen que si la situación sigue así, en Corea del Sur, en unos 700 años, desaparecería la raza o la población, mejor dicho, de Corea del Sur. ¿Por qué razón? Porque hay prácticamente menos nacimientos que muertes. ¿Qué sucede cuando en un país muere más gente de la que nace? Pues eso significa que con el pasar del tiempo, esa población se va a extinguir. ¿Sí? Entonces, jóvenes, es importante, fíjense, este tema de la población y de la natalidad. Sin embargo, jóvenes, es importante conocer también que se debe ejercer la sexualidad humana, como les decía, con responsabilidad. Y como ya dijeron algunos de ustedes, también resulta un problema
si las personas solamente tienen hijos, pero luego no los pueden educar y no les pueden dar lo necesario. Entonces, todo esto, jóvenes, es un problema a nivel mundial, la población. Y es un problema tanto la superpoblación como también la deficiencia de población. Es un problema. Antes de eso quería mostrarles, en el Ecuador existe un instituto encargado de analizar y llevar cuentas de los datos estadísticos de la población del Ecuador. A ver, ¿quién me sabe decir cómo se llama ese instituto que se encarga de llevar cuentas de la población del Ecuador? ¿Alguien lo sabe? El censo. El censo. Ya, bueno, el censo es una actividad que hace este instituto, pero el instituto se llama el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC. Aquí está, mire, aquí está el nombre, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Estadística y Censos. Bueno, el último censo que se hizo en el Ecuador fue en el 2010. Es por eso que usted en la página del INEC, usted encuentra los datos del 2010. Cada 10 años se realiza el censo. Si el último año que se hizo el censo fue en el 2010, ¿cuándo tendría que ser el próximo censo? Este año. Este año. Pero ¿qué problema tenemos este año? Tenemos el problema de la pandemia. Y para el censo se necesita, sobre todo aquí les hacen trabajar y colaborar a los estudiantes de tercero de bachillerato, segundo y tercero bachillerato. El INEC los capacita y les da un folleto para que salgan a hacer el censo. Cuando yo estaba en el colegio, yo participé y colaboré del censo que se hizo en ese año, que fue en el año 2000 o 2001, por ahí fue ese censo. Yo estaba en el colegio y yo colaboré. Entonces a nosotros nos daban unos folletos inmensos, grandes, y nos asignaban, por ejemplo, una cuadra. Y yo tenía que ir de casa en casa preguntándoles y marcando las respuestas de todas las preguntas de todas esas personas. Ahí se nos iba prácticamente todo el día en una sola cuadra, porque eran hartísimas preguntas. Y de ahí esas preguntas que la gente responde en el censo, en las encuestas, este instituto lo analiza. Por ejemplo, y le presenta los datos por provincia. Por ejemplo, miren, este fascículo es de la provincia del Guayas. Y aquí le presenta muchos datos interesantes. ¿Cuál es la estructura de la población? Miren, en Guayaquil hay un poquito más de mujeres que de hombres. 50.2% de mujeres, 49.8% de hombres. Hay un poquito más de mujeres. ¿Cuánto hemos crecido? Miren, en 1950 en Guayaquil habían 582.144 personas. En el año 2010, ya habían 3.645.483 personas en Guayas, ¿no? En toda la provincia. Hoy en día, pues esa cifra ha subido mucho más. Miren, aquí usted tiene características de la población. Miren, ¿cuántos solteros en el 2010? ¿Cuántos solteros había? Miren, la mayor cantidad de gente en Guayaquil es soltera en el 2010. Habría que ver los resultados del censo de este año. Aquí tenemos luego, miren, qué actividades económicas ejerce mayoritariamente la población, en qué trabajan, miren, características de la población, etc. Bueno, sobre este fascículo de la provincia del Guayas, yo les voy a hacer ya más tardecito una asignación y les voy a enviar para que la realicen como tarea para la próxima semana, ¿sí? Listo, voy a hacer captura de pantalla para verificar la asistencia y ya pueden desconectarse. A ver, ya les digo ahorita ya para que puedan desconectarse. Sí, porque si no se escapan los estudiantes y luego es un problema. Listo, jóvenes, ya tengo las dos capturas de pantalla. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Que pasen muy bien. Chao, profe.